Encuentro de Economías Creativas Jalisco 2021. La búsqueda por el desarrollo sostenible del trabajo en las artes y la cultura no tiene un solo camino. En nuestro contexto actual, es necesario entender que los sectores y trabajos en cultura y creatividad, así como sus necesidades, son tan diversas como las perspectivas en torno a las economías creativas. Para dar inicio al Encuentro de Economías Creativas de Jalisco, convocado por la Jefatura de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Cultura de Jalisco, damos la bienvenida a su presidium. Ana Bárbara Casillas García, Coordinadora General de Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco. Javier Orendain Beso, Coordinador General Estratégico del Gabinete de Desarrollo y Crecimiento Económico del Gobierno de Jalisco. Frederic Pacherón Oriol, representante de la Oficina del UNESCO en México. Pamela Zúñiga, directora de Artes y Economía Creativa del British Council México. Pablo Rafael de la Madrid, director general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Y Lourdes Ariadna González Pérez, secretaria de Cultura de Jalisco. En relación a los puntos de partida de la cultura en el estado de Jalisco, nos compartirá unas palabras Ana Bárbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar en este encuentro y me voy a permitir recordar algunos datos del contexto de Jalisco y de la importancia de este sector para el Estado. En Jalisco tenemos el ecosistema creativo-cultural más fuerte del país debido a la diversidad de disciplinas con las que contamos. Pero también somos reconocidos por el trabajo en la profesionalización del sector cultural y creativo, en la formación y en la implementación de nuevas formas de trabajo y de nuevos modelos de negocio. Previo a este encuentro de economías creativas, la Secretaría de Cultura ha organizado y llevado a cabo 6 ediciones del Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas de Jalisco, en los que se han abordado experiencias de desarrollo en otros países, así como el análisis con relación a México, el financiamiento, las tendencias, el desarrollo de políticas públicas y la innovación para la cultura. En 2020, como todos sabemos, llegó la pandemia de COVID-19 y esto hizo que el Congreso se convirtiera en un espacio virtual en el que se analizaron las industrias creativas ante este nuevo reto de la pandemia y se reflexionó en torno a las nuevas necesidades de los creativos y las audiencias. Es entonces que en este 2021, ahora como el encuentro de economías creativas, se realiza de manera híbrida, tanto presencial como virtual, y es una oportunidad de aprender y reflexionar sobre cómo nos adaptamos y cómo aprovechamos las tendencias por las que ahora atraviesa el sector. En Jalisco, las industrias culturales y creativas aportan el 2% al PIB y tienen un rol protagónico en el ecosistema creativo del país. Jalisco es desarrollador de arte digital y es el primero en animación y el segundo en producción cinematográfica. Y con mucho orgullo también lo decimos, somos sede de los mayores festivales y ferias del país con proyección internacional. Además, tenemos nombramientos internacionales. Somos Guadalajara, Ciudad Creativa de la UNESCO desde el 2017 y para 2022 seremos Capital Mundial del Libro. Contamos con un espacio único en México que es Ciudad Creativa Digital, de la cual les contará seguramente Javier más adelante, que es un hub para la industria tecnológica y uno de los pilares de la agenda de crecimiento económico del país. Hemos diseñado programas desde la Secretaría de Cultura también dirigido a estos perfiles como los proyecta, así como el fortalecimiento y desarrollo de nuevos procesos y modelos que se adapten a las necesidades de este contexto. Por eso se diseñó Cultura en Resiliencia, Horizontes, Prediseño y Replicantes.
Por eso y por algunas razones más, estamos convencidos de que a través de este encuentro seguiremos siendo los pioneros en la creación del espacio y análisis de reflexión en torno a las industrias creativas y refrendamos también como gobierno nuestro compromiso para seguir impulsando estas industrias. Enhorabuena, muchas gracias y felicidades al equipo que lo lleva a cabo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la coordinadora Bárbara Casillas. Javier Orendain, coordinador general estratégico del Gabinete de Desarrollo y Crecimiento Económico del Gobierno de Jalisco, compartirá algunas reflexiones en torno a las oportunidades de crecimiento y de desarrollo para las economías creativas en Jalisco. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un privilegio estar aquí. La coordinadora, mi amiga Bárbara, ya dio un gran repaso de lo que significa las economías creativas para nuestro estado, y yo simplemente le pondría rostro humano a a este gran maravilloso ecosistema, a todos ustedes, todo lo que aportan. Primero, me parece que la creatividad es la mejor expresión de nuestra humanidad, la mejor expresión de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra alma. La creatividad nos evoca también a nuestra infancia, aquella época donde cada una y cada uno de nosotros teníamos la libertad de crear. En Jalisco estamos comprometidos con el crecimiento y el desarrollo económico para que todas y todos puedan elegir la vocación que quieran, que pueda ser posible en Jalisco apostar por una vida profesional, por una vida dedicada a la creatividad. Por eso celebro este encuentro, celebro esta vinculación entre el Gabinete Social, la Secretaría de Cultura, a la que tanto apreciamos y tanto admiramos en este gabinete económico, y refrendo, como bien decía la coordinadora Bárbara, el que seguiremos apoyando los proyectos estratégicos desde nuestro eje en Ciudad Creativa Digital, a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y por supuesto este ecosistema de mujeres y hombres creativos que con su arte nos hacen vibrar, nos hacen llorar, nos hacen inspirarnos y nos recuerdan que que lo más importante que tenemos es el uno al otro, el contacto humano y lo que nos evoque a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestra infancia. Felicidades por este encuentro y gracias por el honor de esta invitación. Muchas gracias al coordinador Javier Orendain por sus aportaciones. Este año se conmemora como el Año Internacional de las Economías Creativas para el Desarrollo Sostenible. Sobre este compromiso, por parte de la UNESCO, su representante en México, Frédéric Vacheron Oriol, nos compartirá una reflexión. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos los presentes. Bueno, es siempre un enorme gusto compartir con Jalisco, felicitar a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, a Lourdes González, con quien estuve compartiendo muchas ideas y trabajos futuros hace poco en Guadalajara, cuando estuve hace unos días. Felicitarte por tu trabajo, felicitar a la Dirección de Planeación y Vinculación y Desarrollo Cultural para la organización de este encuentro sobre economías creativas 2021. Son acciones como estas que contribuyen e impulsan justamente el fomento del arte y la cultura, sumando al desarrollo sostenible y colocando a la creatividad en el centro del crecimiento económico, de la inclusión social, de la política del Estado de Jalisco. Me congratula compartir este gran presidium y quiero comenzar saludando a todos ustedes que están presentes. El año 2021 ha sido, como saben, declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas, y este Año Internacional de la Economía Creativa llega a un momento muy importante, un momento muy oportuno, donde vimos que el impacto de la pandemia por COVID-19 ha sido demasiado fuerte para el sector cultural y para la economía creativa. Ha tenido un impacto muy fuerte, pero también una reflexión, y ha demostrado también el papel que desempeña ese sector frente a las crisis y su carácter esencial para la sobrevivencia del planeta. A lo largo de la cadena de valor cultural, el impacto ha resultado en una crisis que ha agravado las vulnerabilidades ya existentes dentro del sector cultural. Hace poco, sin embargo, estuve en Jalisco compartiendo con ustedes, viendo cómo este estado está poniendo la creatividad como una prioridad.
Si vamos a visitar el Hospicio de Cabaña, vemos cómo el patrimonio dialoga con el arte contemporáneo. Cuando vamos a visitar el Museo de Artes Populares, vemos cómo el arte, la artesanía, tiene un enfoque de género esencial y fomenta justamente la mejora del estatuto de las mujeres artesanas. Además de 2 inscripciones en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial con sus mariachis y música de cuerdas, el ciclo ritual de romería en honor a la Virgen de Zapopan, que revisten su identidad cultural, Jalisco posee muchos otros elementos de patrimonio intangible que demuestra su creatividad. El tejido en figuras en fibra de tule, bandas musicales y nacimiento de Lagos de Moreno, la danza de los paxitles en Tuxpan, los silbatos de barro, el policramo que se crean en Tonala y las artesanías de Tlaquepaque. Quisiera no olvidar también los numerosos bailes, la música que se presentan en este fabuloso territorio. No lo voy a citar todo, pero decir también que se está posicionando también la gastronomía jalisciense como un elemento fundamental de la gastronomía mexicana. Una de las prioridades debe ser también visibilizar la importancia de las expresiones de patrimonio cultural desde la diversidad lingüística, desde los pueblos indígenas. Recuerdo la exposición fabulosa de los grandes maestros de la cultura wixárika y decir cómo es importante apoyar esas comunidades, ese fabuloso patrimonio de indígena que tiene Jalisco. En el caso de la ciudad de Guadalajara, recordar, como se decía, que pertenece a la red de ciudades creativas de la UNESCO desde 2007, una inmensa oportunidad de posicionar el arte digital como un impulso de desarrollo sostenible, haciendo de la cultura, la creatividad y la innovación unos elementos catalizadores de crecimiento económico. Decir también que es importante que tengamos presente la creatividad y la cultura como un valor no monetario significativo, mismo que contribuye al desarrollo social inclusivo, a la necesidad de fortalecer la cohesión social del Estado de Jalisco. La cultura es a la vez un impulsor y un facilitador de desarrollo y también estimula a través de la innovación y la creatividad o el bienestar de las sociedades. Debemos impulsar acciones que promuevan el crecimiento económico y el trabajo decente, con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad en la población del Estado de Jalisco, resultando fundamental colocar y promover la inclusión social a través del arte y la cultura. Felicitar también Jalisco por ser, a través de Guadalajara, la sede de la capital mundial del libro y otra vez va a ser una nueva oportunidad de impulso en la creatividad del Estado. Debemos estar conscientes que esa convención que fue aprobada en 2005, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, establece por un lado el derecho a adoptar políticas y medidas para apoyar la emergencia de industrias culturales y creativas y por otro lado debe asegurar que los artistas, los profesionales de la cultura puedan y tengan garantizado el derecho a crear, producir, difundir y disfrutar de una amplia gama de bienes y servicios y actividades culturales. Quiero finalizar mi intervención felicitando nuevamente al gobierno del Estado de Jalisco, a las autoridades de cultura estatales y demás actores involucrados en la organización de este encuentro, por este continuo trabajo de fortalecimiento a nivel local y de cooperación internacional, este impulso de acciones que resultan relevantes e incluyentes para las y los creadores, pero especialmente para toda la comunidad jalisciense. No olvidemos que la industria creativa debe haber aspectos viables que conduzcan a condiciones dignas de trabajo, salarios decentes y oportunidades de crecimiento. Es por ello que la UNESCO convoca a los sistemas de gobierno y a las y los responsables de construir políticas públicas para que reexaminen por completo los marcos normativos relacionados con el empleo, la seguridad social, la adaptación digital, la propiedad intelectual y la educación, a fin de garantizar que la economía creativa sea una opción viable para el futuro. Y terminaré con esa frase de Albert Einstein que decía: la creatividad es contagiosa, pásala. Muchas gracias. Gracias a Frederick por este mensaje tan reflexivo e inspirador para contribuir en un desarrollo sostenible desde la economía creativa. Nos da mucho gusto reencontrarnos con Pamela Zúñiga, directora de Artes y Economía Creativa del British Council México,
quien nos compartirá algunas palabras sobre la importancia de las economías creativas en Reino Unido y México, así como la alianza con Jalisco para programas como Innovación para la Cultura. Buen día a todas y a todos. En representación de Brian Young, director general del British Council en México, saludo a las autoridades que me acompañan en este presidium y también agradezco la invitación de la Secretaria de Cultura de Jalisco, Lourdes González Pérez, para ser parte de este encuentro de economías creativas. Desde hace más de 3 décadas, el Reino Unido se ha posicionado como un líder mundial en el tema de la economía creativa. Antes de la pandemia, por ejemplo, las industrias creativas contribuían en 115 millones de libras y empleaban a 2 millones de personas que en conjunto representaban el 11% del PIB nacional. Ante la crisis que ya todos conocemos, el gobierno británico ha inyectado recursos a diversos fondos culturales y artísticos globales para fomentar la recuperación de las industrias. Y esto lo quiere lograr a través de diferentes estrategias, por ejemplo, nuevos modelos de negocio, la diversificación de audiencias y siempre poniendo a la creatividad en el centro de la reconstrucción tanto del país, de Reino Unido, como del mundo entero. Es a partir de esta experiencia que desde el 2018 British Council y Cultura Jalisco se aliaron, poniendo especial énfasis en el impulso de las artes escénicas, los museos y la reformulación de las políticas culturales de Jalisco. Este último esfuerzo justamente se concretó a partir del programa Innovación para la Cultura, que ya justamente mencionaron, y que fue un ejercicio de innovación pública y participativa pionero en el país, que genera recomendaciones de política pública para enriquecer a las comunidades culturales de Jalisco. Los resultados de este programa ya se presentaron recientemente y en este encuentro tendrán presencia a través de un taller de metodologías incluyentes que será impartido por el British Council en México. Nuevamente agradezco y felicito muchísimo al equipo de Cultura Jalisco por mantener este tipo de iniciativas, por ser pioneros en el país, en poner en la agenda cultural el tema de las economías creativas y hacer posible que estos eventos ocurran aún de manera digital y que sean accesibles para todas y para todos. Y por eso los invito a participar en todas las actividades y a seguir toda la programación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, por tus palabras. Escucharemos también un mensaje por parte de Pablo Rafael de la Madrid, director general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, sobre el aporte de Jalisco para el país desde las economías creativas. Muy buenos días. A nombre de la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto y del mío propio, quiero agradecer la invitación del Gobierno del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Cultura Estatal para participar en este acto inaugural del Encuentro de Economías Creativas 2021. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a la secretaria Lourdes González por esta iniciativa, una iniciativa que, por cierto, es una tradición en los modelos de economía creativa. Quizá Jalisco, junto con Yucatán, Nuevo León con Norte Creativo, Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México son los modelos más avanzados que existen en el país de economía creativa. Vivimos en un tiempo donde estamos obligados no solamente a ser eficaces en las políticas culturales, sino a provocar la reactivación del sector después de 1 año y medio de pandemia. La Secretaría de Cultura trabaja en este tiempo en el diseño y la ejecución de la iniciativa México Creativo, que busca integrar los distintos procesos que existen en el país, sumar los esfuerzos que ya vienen sucediendo, y en ese sentido nos enorgullece muchísimo trabajar de la mano con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y en particular participar en este evento, pues que es el decano de los eventos de la economía creativa del país, y desde aquí quisiera felicitar además a Ana Bárbara Casillas, coordinadora general estratégica de desarrollo social, a Javier Orendain, coordinador general estratégico del Gabinete de Desarrollo y Crecimiento Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, a Frédéric Vacheron, quien es el representante de la oficina de la UNESCO en México, a Pamela Zúñiga, directora de Artes y Economía Creativa del British Council, y por supuesto a Lourdes, repito, por su trabajo. Simplemente esta mesa es una representación del camino que sigue, que es el de la colaboración, el de la transversalidad y el de la necesidad de
conjuntar los esfuerzos de distintas instituciones a nivel estatal, municipal y federal, pero también a nivel o en mecanismos transversales donde las instancias encargadas del desarrollo económico o del desarrollo social sumen a los esfuerzos también que se hacen desde las instancias culturales, entendiendo que vivimos tiempos donde la transversalidad nos exige sumar. Así que es un placer y un privilegio estar aquí en esta mesa inaugural y les deseo el mayor de los éxitos para las mesas de trabajo y las conferencias que vienen estos días aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Para concluir, Lourdes González Pérez, secretaria de Cultura de Jalisco, compartirá la reformulación del encuentro en torno al contexto de la pandemia y los contenidos del mismo para dar inauguración formal a este Encuentro de Economías Creativas de Jalisco 2021. Muchas gracias por sus palabras a todas y a todos. Es muy emocionante escucharles a Bárbara con un repaso muy interesante de lo que ha sido la historia de este antes congreso, ahora encuentro. A Javier por su sensibilidad también desde la economía. Es muy estimulante saber que alguien que lleva la coordinación del gabinete económico tenga este nivel de sensibilidad para colaborar y para dar el lado humano, la cara humana de la economía y la cultura. A Frederick, muchas gracias también por sus palabras. Tenemos muchos proyectos que están corriendo en la actualidad y esperamos que sigan muchos más en el futuro. Bueno, en 2020, el sexto Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas que organiza la Secretaría de Cultura se adaptó a las circunstancias y al espacio virtual para continuar con sus objetivos principales, como son el formar, difundir y apoyar el desarrollo del sector en Jalisco, que tiene un altísimo impacto a nivel social, cultural y económico. En este congreso, que se realizó de manera virtual para evitar la propagación del virus, fue posible analizar el estado de las industrias culturales y creativas ante la pandemia y se amplió la reflexión en torno a las nuevas necesidades de las y los profesionales de las industrias y de sus audiencias. Este año continuamos a distancia y ahora lo hacemos con el Encuentro de Economías Creativas Jalisco 2021, que se realiza de manera transversal y de la mano de personas expertas en el sector para aprender y reflexionar colectivamente ante un contexto aún complicado, pero que también representa una oportunidad para adaptarnos a nuevos modelos de trabajo, para sumarnos a la transformación digital y a las nuevas posibilidades. Los grandes temas que abordaremos durante estas 3 jornadas híbridas serán economía creativa y desarrollo sostenible, cultura digital y futuros creativos, porque el trabajo en las artes y la cultura no tienen un solo camino y en nuestro contexto actual es necesario entender su diversidad y sus perspectivas. En esta ocasión, además, propusimos un especial énfasis en la responsabilidad social e inclusión. Como mencionó Frederick, reducir la brecha de la desigualdad es también el motivo por el cual somos parte de la coordinación del Gabinete Social. Es un compromiso que tenemos también, por supuesto, desde la Secretaría de Cultura. Estamos seguros de que este encuentro saldrán formas de afrontar los retos que conlleva una industria tan noble, innovadora y resiliente como lo es la industria cultural. Felicidades a todas y a todos los que hacen posible este encuentro de economías creativas Jalisco 2021. Muchas gracias a Denise Corona, a Alejandra Petersen y en especial a Montserrat López, directora de este encuentro de economías creativas Jalisco 2021, a todas las personas que trabajan en ella, que siempre son incansables, a la parte de comunicación, hoy a Sofi que está conduciendo el evento y a todas y cada una de las personas que lo han hecho posible. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Secretaria de Cultura, Lourdes González, y les invitamos a permanecer en esta transmisión del encuentro por medio de nuestras redes sociales en Facebook como Cultura Jalisco y desde la página web www.eecjalisco.com.
Bienvenidas todas las personas al Encuentro de Economías Creativas Jalisco 2021, organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, en el marco del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Este encuentro representa una oportunidad para compartir nuevas posibilidades y modelos de trabajo en cuanto a las fórmulas de producción, distribución, socialización y políticas de acceso a la cultura que siguen en crisis. Para ello, se abordarán los ejes economías creativas y desarrollo sostenible, cultura digital y futuros creativos. El compromiso de este encuentro es facilitar un espacio de exploración y reflexión a la comunidad de las economías creativas a nivel local, nacional e internacional, y así vincularse para activar mejores futuros, especialmente en tiempos tan inciertos. La búsqueda por el desarrollo sostenible del trabajo en las artes y la cultura no tiene un solo camino. El Encuentro de Economías Creativas reúne a personas expertas en materia cultural para responder, aprender y reflexionar de manera colectiva ante un contexto que a un poco más de un año de emergencia global por la pandemia de COVID-19 han puesto en evidente recesión económica al sector cultural y creativo. Mi nombre es Aide Navarro, soy gestora cultural, radialista comunitaria, fundadora de La Coyotera en la ciudad de Guadalajara y estaré acompañándoles en este espacio. Este encuentro contará con traducción simultánea a lengua de señas mexicana en alguno de sus contenidos para el disfrute de todas las personas. Demos inicio a las actividades del Encuentro de Economías Creativas Jalisco 2021. Esta primer conferencia corre a cargo de Pablo Rafael de la Madrid, director general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Es narrador, ensayista, integrante de la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales. Es fundador del Centro Cultural El Octavo Día y recibió el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por su libro de cuentos Agenda del Suicidio. Buen día. Quisiera agradecer la invitación y la oportunidad que me brindan para compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor de la iniciativa México Creativo, el modelo que la Secretaría de Cultura está impulsando como proyecto para reactivar el sector cultural y también como instrumento de la economía creativa. Cuando pensamos en la relación entre cultura y economía, en primer lugar habría que tener clara una idea, y esa es que la economía es un hecho cultural. La relación entre las dos, la relación entre la cultura y el desarrollo, implica la necesidad de comprender los procesos culturales de creación y artísticos desde un ámbito donde la economía cultural debería y debe estar al servicio de la sociedad, someter la técnica al espíritu, someter los procesos económicos a la necesidad de generar mecanismos que permitan reactivar el sector, principalmente de cara a los resultados de la pandemia, pero también de cara a la necesidad de lo que significó haber cerrado de la noche a la mañana más de 20,000 espacios culturales en todo el país. La cultura es un instrumento ideal para la recomposición del tejido social. La cultura es un instrumento ideal para la promoción de las identidades que suman lo que significa México, pero también la cultura es un instrumento fantástico de desarrollo económico. Basta ver algunos datos, como la idea de que en México, según los datos del INEGI, se genera a partir del sector cultural más de 1.365.000 empleos. Por el otro lado, también basta ver que la economía cultural no solamente es aquella que ofrece el Estado, el gobierno, los gobiernos estatales, sino que la economía cultural es un sector mucho más amplio que comprende desde la producción cinematográfica y las grandes industrias hasta los pequeños procesos que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas o con las iniciativas de creadores y de artistas que también participan en el ciclo económico de la cultura. Según los datos de la UNESCO, por ejemplo, la cultura genera alrededor de 2.25 billones de dólares al año, genera más de 29 millones de empleos en el mundo y tenemos claro que la cultura pues, es el sector que más empleos
produce o genera para los jóvenes entre los 19 y los 30 años. En este sentido quisiera hacer una reflexión y preguntarnos dónde estamos. Si bien el crecimiento de las industrias creativas, de la economía creativa, venía creciendo sostenidamente hasta antes del 2019, y que en ese sentido las estrategias de la economía creativa giraban principalmente en cómo encontrar mejores formas para impulsar al sector, hoy la economía creativa tiene un tema central que 2 puntos significaría el tema del empleo. Cómo reactivar al sector, por dónde iniciar, cuál es la responsabilidad del Estado y por otro lado entender muy claramente dónde estamos de cara a la reactivación del sector. En este sentido, la Secretaría de Cultura realizó una serie de actividades y diseñó una estrategia de cara a la pandemia, pero también de cara a construir nuevos modelos que nos permitan caminar hacia el desarrollo del sector. De lo que se trata cuando hablamos de economía creativa es de encontrar mejores maneras para quienes se dedican al arte y a la cultura puedan vivir con dignidad de su trabajo. ¿Qué hicimos desde la Secretaría de Cultura de cara al modelo de economía creativa, de cara al impacto que produjo el COVID y de cara al futuro, en este año que es el año de la economía creativa, pero también hacia donde nos enfilamos, que es Mundiacult 2022, el Congreso Mundial de Políticas Culturales? Primero, lo que hicimos para empezar a entender dónde estamos parados es la Secretaría de Cultura realizó un sondeo nacional que a lo largo del año pasado se realizó en todos los estados de la República para entender cómo el COVID había impactado en la economía cultural. Los resultados de ese sondeo se atravesaron por una serie de reflexiones y de debates con un grupo de especialistas, pero también a partir del intercambio en distintos foros, como sucedió el año pasado precisamente aquí en Jalisco, o como sucedió en Norte Creativo con Nuevo León, o como sucedió con el gobierno de Yucatán el año pasado y también este. Al mismo tiempo, el sondeo nos permitió tener una lectura, digamos, una fotografía en Polaroid de cómo había afectado al sector, principalmente, digamos, en lo que obedece al terreno del pie de calle, pero también en el ámbito de lo digital. Ese sondeo está por repetirse en próximos días y la idea es que se convierta en un instrumento de evaluación permanente que nos permita medir con toda claridad cómo afecta el COVID a las economías culturales, pero sobre todo cómo avanza la economía creativa, la economía cultural, los bolsillos, las necesidades y los requerimientos de quienes se dedican a los sectores culturales y su desempeño profesional y su calidad de vida. Lo que queremos es trabajar y tenemos muy claro que un modelo de economía creativa como el que requiere México no necesariamente va asociado a modelos tradicionales de economía creativa como la llamada economía naranja, sino que debe tener un fuerte componente social, es decir, que tiene que trabajar alrededor de los modelos circulares, alrededor de la economía social y alrededor de una economía que, si bien es necesario que entienda el desarrollo de las grandes industrias creativas como la cinematográfica, la audiovisual o la editorial, también tiene que caminar por aquellos espacios que no necesariamente pueden llamarse industrias, pero sí que tienen que ver con los procesos de creación artística y cultural. Las artes escénicas, por ejemplo, la literatura, la ópera, el teatro, pero sobre todo aquel trabajo que se hace en aquellas comunidades donde hay agentes culturales que necesitan encontrar mecanismos de salida. Me refiero a la cultura comunitaria, a la necesidad de encontrar mecanismos de salida para que aquellos que se dedican a procesos de creación artística puedan encontrar mecanismos de salida tanto a nivel microrregional, municipal, estatal, nacional y por supuesto de contacto internacional. Lo que se trata con los modelos de economía creativa con dimensión social es encontrar formas que ayuden a redimensionar y a redistribuir la riqueza cultural. Así que, si me permiten, haré una serie de enunciados sobre la política cultural del país asociada a la reactivación económica.
Además del sondeo que les comenté, pues por el otro lado, la Secretaría de Cultura se dedicó a diseñar y a presentar TELAR, que es un registro nacional de artistas que está abierto y está en las páginas de la Secretaría de Cultura, donde los creadores, los artistas, los gestores culturales, quienes se dedican a los más distintos sectores de la cultura, puedan registrarse, porque esto en el corto y en el mediano plazo permitirá o dará la posibilidad de construir un sistema de seguridad social para los creadores y artistas, que es parte de un modelo de economía creativa con dimensión social. Además del telar y el sondeo, en la pandemia nos dimos a la tarea de hacer una serie de actividades que nos permitieran no solamente reactivar el sector, sino también convertir a la política cultural en un instrumento de salud pública. Nadie hubiera imaginado la pandemia sin los libros, sin el cine, sin la música. Nadie hubiera sido capaz de comprender o de sobrellevar la pandemia sin la actividad cultural, sin el arte, sin el entretenimiento, sin el acceso a los libros. En este sentido, pues quisiera también comentar una serie de actividades que realizamos alrededor de la pandemia y que se convirtió en instrumentos que llegaron para quedarse. Por un lado, diseñamos Contigo en la Distancia, que no solamente es una plataforma de acceso a contenidos culturales, sino que también se convirtió en un mecanismo para la reactivación del sector. Contigo en la Distancia ha producido más de 8,700 contenidos con más de 2.5 millones de visitantes, ofreciendo, una plataforma a nivel nacional e internacional para la difusión de esos contenidos. La misma plataforma ayudó o fue un vehículo por donde se canalizó una de las convocatorias que tuvimos el año pasado, también llamada Contigo en la Distancia, que se dedicó con 40 millones de pesos a apoyar a los artistas y creadores que en pandemia encontraron formas de expresión desde la actividad, teatral y escénica hasta la música o la producción de cortometrajes o la producción teatral. Esa plataforma hoy está más viva que nunca y además abrió espacios a todos los estados de la República para que los creadores y los artistas encontraran un espacio de comunicación y de difusión de su propio trabajo. En ese mismo sentido, organizamos el año pasado el llamado Banco de Producciones, con el objetivo de fortalecer a los artistas, creadores y profesionales de la cultura en un banco de trabajo para que participaran conforme a su preparación, a su trayectoria y en proyectos breves programados por la Secretaría de Cultura a desarrollarse en la Ciudad de México durante los meses de septiembre y octubre. Ese proyecto, el Banco de Funciones, incluyó proyectos de teatro, de arte callejero, de artes visuales, de teatro, de danza, de música, y se privilegió su realización en los espacios públicos, entre los que se contaron las unidades habitacionales. Cuando hablamos de economía creativa, hablamos también del reto de reactivar el sector cultural, y en ese sentido quisiera hacer una reflexión no solamente de las políticas culturales que se han venido realizando, sino hacia dónde vamos en el futuro, qué es lo que sigue. Haber cerrado los teatros, los cines, los auditorios, los museos, las zonas arqueológicas de la noche a la mañana implicó también generar y planear mecanismos y protocolos para la reactivación y la reapertura de los espacios culturales. Como se ha dicho muchas veces, la cultura fue el sector que salió primero y con toda seguridad será el último en regresar. Si nos comparamos con otros sectores de la economía, quizá los más afectados durante la pandemia, pues fueron el aeronáutico, el turismo y por supuesto la cultura. La tarea de regresar, de reactivar al sector, no puede ser comprendida sin nuevas formas de cooperación, de transversalidad y de cooperación y de trabajo interinstitucional. Y eso significa no solamente trabajar en los 3 niveles de gobierno, significa encontrar otras formas de cooperación, salirnos de los habituales sospechosos para que el sector cultural sea capaz de trabajar con otras instancias de gobierno asociadas, por ejemplo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la Secretaría de Economía en la necesidad de encontrar formas de reactivación y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la cultura, o en el caso de la economía social, a trabajar
como hemos venido haciendo con el Instituto Nacional de Empresas Sociales, donde a partir de modelos de cooperativas económicas o de cooperativas culturales, también encontremos formas para construir corredores culturales que permitan generar una suerte de ecosistemas que ayuden a la reactivación del sector. Y de esto se trata la llamada Iniciativa México Creativo, una iniciativa que además de los mencionados sondeos, se propone precisamente generar territorios culturales que permitan lograr formas de integración a partir de, por ejemplo, los corredores artesanales o los llamados corredores gastronómicos, o de convertir en unidades específicas como por ejemplo lo son las zonas arqueológicas para generar circuitos y mecanismos donde se cubran las cadenas de valor que hasta el momento están descubiertas. Por el otro lado, esto es en el término del territorio, que quizá el sector más afectado fue el sector artesanal, que es el sector más grande en la economía cultural de México, eso representa el 16% de esa economía. Está por el otro lado la expectativa digital. La expectativa digital que durante la pandemia pues, nos hizo dar un brinco evolutivo en términos de comunicación, como por ejemplo estas plataformas donde es posible hoy encontrarnos de manera más seguida, de manera más cercana, pero al mismo tiempo desde este pequeño cuadrito, pero que también hay que tener claro que la expectativa digital implica también un enorme reto. Pensemos en lo siguiente. La economía creativa asociada a lo digital significa entender que en el país hay más de 200 millones de aparatos de teléfonos celulares, es decir, en México hay más aparatos celulares que habitantes, pero al mismo tiempo hay que entender que más de la mitad de la población no tiene acceso a Internet. Y eso significa que si no logramos acortar la brecha digital, esa mitad de la población seguirá sin tener la oportunidad de subirse a las ventajas que ofrece el mundo de lo digital. Por el otro lado, la economía digital tiene todavía en el futuro una serie de retos. El principal quizá para los creadores y para los artistas es encontrar mejores maneras para que los artistas puedan monetizar el trabajo que realizan en su vida cotidiana y que puedan aprovechar las redes, las plataformas de una mejor manera y que eso les ayude a mejorar sus condiciones de ingreso. Sin embargo, ahí hay otro segundo reto que es precisamente entender, como lo vimos en la pandemia, que los creadores y los artistas dotaron de contenidos a las plataformas digitales, dotaron de contenidos a las compañías de telefonía, dotaron de contenidos, digamos, a las distintas plataformas y redes sociales existentes, pero como lo dice el sondeo, cuando se les preguntaba a quienes participaron en él, pues el 90% de los encuestados manifestó, pongo el ejemplo, que había intentado mudar su actividad, digamos, del territorio de la realidad al territorio de lo virtual, pero el 100% contestó que no había logrado ver un peso partido por la mitad producto de su esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que los creadores y los artistas están fuera de las cadenas de producción digital, que sin embargo los dotan de contenido y ayudan al desarrollo de ese sector sin que obtengan retribución por el trabajo que realizan. En el ámbito de lo digital hay un reto enorme que implica trabajar con metadatos, con fórmulas que ayuden a colocar los productos culturales de México en la red y por el otro lado que faciliten a los creadores y a los artistas con formas innovadoras de comercialización de sus productos, de sus bienes, de sus creaciones y de su actividad cultural. Lo que tenemos de cara al futuro entonces son dos vías, la digital y digamos la que podríamos llamar de territorio, y en este sentido la iniciativa México Creativo está a punto de lanzar lo que se llama el Laboratorio de Co-Creación Cultural. Va a ser un espacio dedicado a la economía creativa que se inaugura a finales de este año y que en ese espacio, a partir de varias convocatorias, lo que buscaremos es trabajar no solamente en la parte, digamos, donde el país, estados como Jalisco, tienen muy bien construida la oferta, es decir, muy bien construido el espacio donde hay instituciones, teatros, cines, bibliotecas, centros culturales y lugares, digamos, más de 20,000 en todo el país, sumados entre los públicos y los privados, que se dedican a la construcción de la oferta cultural. El reto del modelo de la iniciativa de México Creativo es trabajar sobre la otra parte de la economía, que es
digamos en términos económicos, la de la oferta, pero en términos sociales la de la redistribución de la riqueza cultural, y en ese sentido generar algunos procesos que creemos fundamentales para detonar la actividad económica asociada a la cultura. Es decir, ese laboratorio se va a encargar de buscar cubrir esos tramos de la cadena de valor que son necesarios para el desarrollo de cualquier proyecto cultural. Capacitaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la conformación de sociedades, capacitaciones que tienen que ver con la conformación de cooperativas culturales, capacitaciones que tienen que ver con los modelos de economía social y circular, capacitaciones incluso que ayuden a los creadores, a los promotores, a los organizadores de festivales a presentar de mejor manera y ayudarles y asesorarlos en cómo presentar proyectos sujetos a convocatorias tanto públicas o privadas. También lograr el acceso de los creadores y los artistas a otra serie de convocatorias que necesitamos poner en contacto con la ciudadanía, con los creadores y con los artistas a partir de las convocatorias internacionales que distintos organismos multilaterales o del sector privado o del sector cultural hacen en todo el mundo, y que es un muy buen momento para conectarlos con los creadores en México. Por otro lado, México Creativo también tiene un reservorio que puede ser consultado ya en internet, donde además de consultar el sondeo, es una muy buena biblioteca de acceso donde se da cuenta de las distintas reflexiones que en el mundo desde la pandemia y antes han venido sucediendo alrededor de la economía creativa, y donde se tiene, entre otras cosas, guardado el Foro México Creativo, que fue el foro que dio el nacimiento de la iniciativa, donde se hacen, donde suceden y donde el público podrá acceder a todas las reflexiones que de cara al COVID, pero también de cara a la necesidad de reactivar el sector cultural, han sucedido en los últimos meses. Dejo para el final la parte que obedece a la necesidad de colocar a los modelos de economía creativa en relación con algo que se llama la Agenda 2030 para el desarrollo. Internacionalmente, el mundo se ha planteado 17 objetivos de desarrollo sostenible. Muchas veces en infinitos foros se preguntó por qué la cultura no se había convertido en uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Los 17 que existan, se plantea que la cultura pudiera ser el 18. Pero lo que nos queda claro es que la cultura es un objetivo transversal que toca cada uno de esos 17 objetivos. La cultura toca el tema de la pobreza, la cultura toca el tema de la igualdad de género, la cultura toca el tema del medio ambiente y todas las variantes que hay en los 17 objetivos de la Agenda 2030, desde el saneamiento del agua, la biodiversidad, los mares, la recuperación y la reforestación, por ejemplo. La relación entre arte y naturaleza es parte fundamental de una agenda de economía creativa que se pretenda sostenible. Y en ese sentido, quizá en un tiempo donde estamos obligados a cambiar nuestra percepción o nuestra idea sobre la idea de progreso, donde es posible pensar, como dicen algunos pensadores, que el horizonte está por terminarse y que la humanidad está condenada a desaparecer si no nos ponemos las pilas. En ese sentido, en el entendido de que el universo o que el futuro puede ser finito, el arte y la cultura es un instrumento catalizador que ayuda precisamente a provocar o a contribuir a algo que es inevitable, que que se aceleró con la pandemia, que es un cambio cultural sin precedentes. En este sentido, quisiera cerrar mi participación explicando Mundiacult 2022, que es la cita obligada que los 190 y tantos países miembros de la UNESCO se darán cita en México el 27, 28 y 29 de septiembre del año próximo para precisamente hacer una reflexión de cara a los próximos 40 años de la relación entre la cultura y el desarrollo. Así que me permiten, les voy a contar a continuación cuál es la agenda de Mundiacult y cuál es su relación con los modelos de economía creativa. A finales del 2019, después de que hace 40 años se había organizado en México el primer Congreso Mundial de Políticas Culturales, Mundiacult 1982, la Secretaría de Cultura presentó en la sede de la UNESCO la posibilidad de organizar la segunda Conferencia Mundial
de políticas culturales. La historia nos dice que después de ese mítico 1982, que definió gran parte de las convenciones y de las políticas culturales alrededor del mundo, sucedió quizá un encuentro adicional en Suecia que también fue clave para hablar de desarrollo y cultura, y desde ese entonces los ministros de cultura no se habían vuelto a encontrar hasta el 2019. Aquel encuentro, que fue breve, abrió la posibilidad de hacer una reflexión mucho más profunda en México en septiembre del 2022. Cuando presentamos el proyecto, la idea era continuar en la trayectoria de pensar cuáles serían los retos de la política cultural y el desarrollo de cara al siglo XXI, teniendo como marco la Agenda 2030 para el desarrollo y buscando construir nuevos mecanismos y nuevas agendas de lo que no había sucedido en el 82, como por ejemplo la revolución digital o temas de nuevo cuño como los derechos colectivos. La pandemia no solamente convirtió Mundiacult en una cita obligada, sino un referente donde los países van a encontrarse después de año y medio de reflexión para plantear cuál es la agenda cultural, su relación con el desarrollo, con la Agenda 2030, de cara a los próximos años. Se entiende como un encuentro estratégico que nos ayudará a construir un nuevo paradigma cultural y también una nueva visión de los derechos culturales. ¿Qué podemos pensar alrededor de esto? Pensemos que cada vez que sucede una pandemia o una desgracia en la humanidad, posiblemente lo que sucede después son buenas noticias. Lo he dicho en otros foros, lo repito hoy, cuando terminó la peste negra de Florencia, lo que siguió se llamó el Renacimiento. Lo que siguió tras los 8 millones de muertos que se cobró la viruela durante la época de la conquista, se llamó un periodo conocido como el Virreinato, donde en realidad se fraguó ese mestizaje del que nació el país que conocemos como México. Es muy probable que en este tiempo donde hay un gran debate internacional, donde estamos viviendo un cambio cultural sin precedentes, pero también en un momento donde la humanidad cuenta con formas de comunicación eficaces en tiempo real y donde es posible construir procesos de políticas culturales complejos, estemos ante una gran oportunidad. Justo en un año, en estas fechas, se estará abriendo el Congreso Mundial de Políticas Culturales. Pero quisiera explicar que Mundiacult no es una fecha de llegada, sino que en realidad se trata de un proceso. Un proceso que empezó hace muchos años, que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, que se siguió con las conferencias y con las declaraciones del 70, del 72, de Mundiacult 82, que se ha seguido con las grandes convenciones y que luego ha sucedido una serie de debates que hemos visto en los últimos tiempos, pero también en los foros convocados por la UNESCO en todo el mundo, asociados no solamente a la cultura, sino al cambio climático o a la igualdad de género, donde contamos hoy con una nueva oportunidad precisamente para sentarnos a pensar juntos. Mundiacult, que sucederá el próximo año, tiene todavía una trayectoria de aquí en adelante. Una trayectoria que en el caso del país requerirá de una consulta nacional, donde los distintos estados de la República, sus gobiernos, donde las comunidades de creadores y artistas participarán de manera directa. No es posible pensar un nuevo paradigma cultural, ni tampoco es posible pensar en el futuro de la cultura, solamente a partir de un encuentro donde los ministros y los gobiernos dialoguen. Si queremos un Mundiacult eficaz, ese Mundiacult tiene que tener la flexibilidad y la apertura para que, además de que eso signifique un encuentro de alto nivel entre gobiernos, también sea un espacio para la reflexión de cara a las necesidades de la cultura y sus distintos sectores. Necesidades que no solamente atraviesan por lo que obedece a los ministerios de cultura, sino también, como decía al principio de esta intervención, a la necesidad de construir otras alianzas. El objetivo 17 de las ODS, de la Agenda 2030 para el Desarrollo, habla de alianzas estratégicas que nos permitan colocar al sector en el centro de las políticas de desarrollo, junto a, por ejemplo, el empleo o la salud. En este sentido, el próximo año, y los invito cordialmente, se realizarán una serie de consultas en todo el país. Después sucederán una serie de foros específicos sujetos a la agenda de Mundiacult, que van desde el balance y las perspectivas que Mundiacult 82 dejó, hasta temas, de uso y todavía de grandes retos como es la protección
del patrimonio cultural, como es la apropiación cultural indebida, como es el tráfico de bienes ilícitos. También entrarán en el tema de los derechos colectivos, la idea de la dimensión transversal de la cultura en el ámbito de lo digital, las lenguas indígenas, que es un tema fundamental. México hizo la Declaración de los Pinos que iniciará en el próximo año, pero que la declaración fue en el 2019, el decenio de las lenguas indígenas, en el entendido que el papel de las lenguas es fundamental para entender las distintas visiones del mundo. Cada vez que se pierde una lengua, pues se pierde una forma de nombrar al mundo. También de cara a temas mucho más técnicos pero fundamentales, como por ejemplo la necesidad de generar indicadores comunes que nos permitan medirnos y comparar entre países las políticas culturales, sus alcances, y en ese sentido también habrá una gran reflexión. Estos foros estatales que construirán la consulta nacional y que se constituirán también alrededor de una serie de foros temáticos forman parte de un proceso global. La UNESCO está convocando a partir de distintos instrumentos como el llamado Resiliart una serie de foros regionales en todo el mundo, en los 5 continentes, donde México, por cierto, le toca también ser anfitrión de la consulta regional de América Latina. Los 20 y tantos países de América Latina se dan a la tarea, así como lo haremos en el país, de tener un diálogo regional que permita consolidar y terminar de afinar la agenda de reflexión de Mundiacult 2022. Una vez terminados los procesos de las consultas regionales que van a suceder a partir de enero en todo el mundo, llegaremos hacia finales del verano del año que entra con una serie de foros específicos internacionales que buscarán reflexionar sobre cada uno de los temas que he comentado en esta intervención. Esos foros internacionales permitirán comunicar, trabajar con expertos, con analistas, con académicos, con creadores y con artistas las reflexiones de la agenda del propio Mundiacult. Y esos foros internacionales se sumarán a otra serie de ejercicios de participación ciudadana. Uno se llamará Micrófono Abierto, que será un espacio que a partir de las redes sociales, de WhatsApp o de Zoom, los ciudadanos puedan hacer propuestas específicas y dejarlas en el buzón de la propia UNESCO, o que nosotros entregaremos a la UNESCO. Otro mecanismo de participación son los foros Resiliar que organiza la UNESCO, que ha venido realizando a lo largo de los últimos años, sobre todo el año y medio de pandemia, donde suceden diálogos internacionales entre artistas sobre temas específicos, y cómo desde la cultura, desde el pensamiento artístico, desde el pensamiento literario, que es un pensamiento no lineal, sino que permite, incluir en la lógica de la reflexión temas que no están, no solamente atados al pensamiento filosófico tradicional, sino que pone a los opuestos en tensión y que hace que desde la experiencia artística, que puede ser visionaria o que puede ser una experiencia de aprendizaje, también pueda aportarse a la reflexión intelectual del propio Mundiacult. Y ya hacia, septiembre, sucederá el Congreso de Ministros, donde asistirán más de 190 países en un ejercicio de diálogo entre los ministros que buscará producir un instrumento internacional, como decimos en el argot, con dientes, que permita de alguna manera construir un pacto global y que responda a las necesidades que no solamente pertenecen al país, sino que son demandas que suceden, en todo el orbe, y que el mundo ha puesto en discusión porque la pandemia visibilizó problemas de la comunidad cultural y del sector, también de sus oportunidades, y por el otro lado planteó la necesidad de acelerar los tiempos. El año 2030 no está muy lejos, y quizá la cultura y el cambio cultural sin precedentes que estamos viviendo es el espacio donde se puede articular una gran reflexión de carácter global, y donde se abre la posibilidad de construir un nuevo humanismo, un nuevo paradigma que nos permita a la comunidad internacional entender que la cultura no es un tema aislado que obedece solamente al ámbito de las bellas artes, sino que la cultura es el corazón de los pueblos. En este sentido, también quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos para que estén atentos a los ejercicios de reflexión, ¿no? Invitar al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Cultura de Jalisco a reflexionar sobre los foros de la consulta nacional, a que sumemos esfuerzos, como hemos sumado esfuerzos en los modelos de economía creativa. Y si México es una potencia cultural, Jalisco también es una potencia cultural
global que desde la innovación hasta las tradiciones, desde el mariachi hasta la cultura wixárika, desde el arte contemporáneo hasta la producción cinematográfica de Guillermo del Toro, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hasta, digamos, el trabajo comunitario y de arte urbano que se hace en este estado, pues son un muy buen modelo que requiere compartirse y que tenemos la esperanza y la expectativa de que se sume a la reflexión de la agenda de lo que significará la construcción del instrumento que se producirá en Mundiacult 2022. Aprovecho, agradezco la oportunidad para hacer el anuncio, agradezco infinitamente estos minutos de su atención y muchas gracias y muy buen día. Hola gente de Industrias Creativas, nosotras somos Meteora F01. Meteora es un fenómeno artístico multidisciplinario, en su mayoría conformado por mujeres y personas dentro de la diversidad de género, que tendrán un espacio entre el mundo digital y nuestra realidad. Serán sesiones transmitidas en vivo vía streaming, pago por evento. En nuestra página web habrá un acceso por medio de un código QR y un cover de monto voluntario para poder entrar al programa, donde habrá música en vivo, exposición y venta de arte. El producto final del arte visual y el arte auditivo darán como resultado un compilado que se promoverá para fin de comercialización. La finalidad es que nuestro público pueda adquirir obras y productos en los que aplicaremos la nueva modalidad NFT en el arte digital para poder poner a la venta nuestras obras disponibles y expuestas en nuestras transmisiones. Meteora F01 surge de la inquietud de crear nuevos programas donde se promueve la unidad entre los artistas de diferentes disciplinas en estos tiempos de pandemia, con la finalidad de ofrecer una propuesta en plataforma virtual para los eventos en vivo y el tráfico de arte pueda ser sustentable y rentable. ¿Cuál es el beneficio? Gracias a este tipo de apoyo que Industrias Creativas maneja, podemos materializar y llevar a cabo la programación que involucre a más artistas y el público en general, donde haya una retroalimentación e interacción que propicie la recreación en pro de nuestra comunidad. Y pues bueno, la aportación que tenemos para este proyecto hacia la comunidad es que con esta propuesta se pretenda crear un vínculo con más artistas de diferentes disciplinas para establecer esas redes y que se hagan más extensas y que abarquemos todos un espacio donde podamos proyectarnos y también nuestras obras, nuestros proyectos, de tal manera que el público tenga el conocimiento y la oportunidad de interactuar con nosotros y que podamos ofrecerles pues un nuevo canal para poder ofertar y pues, vender nuestros productos con los artistas en estas épocas que son difíciles, y bueno, las herramientas ya son virtuales y pues están evolucionando. ¿Qué sigue para nuestro proyecto a partir de ahora? Pues es armar esa estructura digital como es el sitio web que les platicábamos, trabajar en el NFT y en el sistema de boletaje. Aparte de iniciar las transmisiones que van a empezar para darse a conocer en el proyecto, empezar con la difusión y convocar a ese público para que se involucre con nuestro nuevo fenómeno.
mi nombre es Liliana Arriola y mi proyecto es una bodega de renta de vestuario, zapatería, complementos y joyería para producciones audiovisuales. Esta es la primera bodega de vestuario en Guadalajara, con la cual se facilitará el trabajo de los y las vestuaristas y productoras audiovisuales, ofreciéndoles un amplio stock de vestuario organizado y segmentado con el cual podrán completar su proyecto audiovisual. El apoyo de Proyecta Industrias Creativas nos ayudará a acondicionar la bodega con el equipo necesario para poder brindar un buen servicio y stock único a todos los vestuaristas y productoras que lo requieran. En los últimos años, la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco y el Gobierno de Jalisco han buscado impulsar la producción cinematográfica y de series en el Estado, a través de proyectos como Film en Jalisco, en el cual se buscó reactivar de una forma paulatina la producción audiovisual en el marco de la pandemia por el COVID-19. A partir de la pandemia, más productoras de la Ciudad de México e internacionales han puesto sus ojos en Jalisco para seguir filmando, ya que por las restricciones y protocolos específicos no es posible filmar de la misma manera que antes en otras ciudades. Siendo Jalisco la segunda entidad que produce más cine en el país, en el departamento de vestuario aún tenemos muchas carencias para profesionalizar el oficio y un largo aprendizaje. Bodega de Vestuario propone una solución a esto, ofreciéndole a los vestuaristas y a las productoras opciones para sus necesidades en cuestión de vestuario, un lugar donde puedan encontrar un gran stock de prendas de acuerdo a las particularidades de sus proyectos. Los invito a seguir mi Instagram, Souvenir, en el cual estaremos subiendo más información al respecto. Muchas gracias.